Durante mi más reciente viaje al continente europeo, me quedé asombrado, sorprendido, maravillado al observar y ver países como España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y otros más que vienen trabajando enormemente, grandemente, en resolver este gravísimo problema mundial de la contaminación del medio ambiente. Y por consiguiente, están colaborando, contribuyendo, presentando soluciones, fórmulas a esta gravísima situación de la contaminación, pero sobre todo a este gravísimo problema de la congestión vehicular que nos tiene al borde de la locura. Estos países que ya mencioné, a través de eficientes métodos y rápidos y seguros de servicio de transporte masivo. Las estadísticas oficiales así lo demuestran. Mientras estos países europeos emiten solamente alrededor de un 70, un 30%, oiga, si bien un 30% del conocido como monóxido de carbono que sale de los exhaustos de los vehículos. Mientras tanto, por otro lado, Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica y demás países latinoamericanos, incluyendo, obviamente, a Colombia, aportan todos estos países en total. Más de la mitad, casi un 70% contribuyen estos países en esto de la contaminación ambiental. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos países europeos hayan desarrollado una amplia y una enorme política de transporte masivo con trenes, incluyendo el tren rápido, buses, muchísimos buses, para solucionar el problema de transporte masivo y buses modernos, no chatarras? Ahí vimos también en Europa enormes terminales de trenes y buses. Aquí tengamos en nuestro continente americano casi que lo peor. Uno se pregunta, ¿y por qué en pleno siglo XXI y con tanta tecnología, aquí en el continente americano estemos tan atrasados, pero tan atrasados en este tema? Y la respuesta es solo una: por la corrupción y la mafia del transporte. En el caso de Colombia, por ejemplo, ¿cómo es posible que su capital llamada Santa Fe de Bogotá lleve años, años y años y más de un siglo tratando de hacer o construir un metro? Pero todo queda en millones y millones de pesos despilfarrados o robados o sustraídos del erario público, que los políticos y gobierno de turno se gastan dizque en proyectos, maquetas, estudio de prefactibilidad y luego de factibilidad y bla, 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 bla sobre la solución a este problema del transporte masivo a través del metro o un buen servicio de buses. Todo es bla, bla, bla por parte de los políticos porque solamente lo anuncian en campañas y después todo queda en promesas. No hay derecho, el colmo de los colmos. Y lo mismo sucede con las ciudades intermedias de este país, que hoy en día se ven inundadas, invadidas de millones y millones y millones de motocicletas, contaminando el medio ambiente por el humo que lanzan a través de sus exhaustos. Pero no hay tampoco un servicio de buses adecuado para los millones y millones de usuarios, porque los buses que uno ve, que son poquísimos, son pocos, son inservibles y convertidos en chatarra, y en donde pues se vuelve la congestión, pero ya no es vehicular, sino personal, porque a un bus para 120 pasajeros, sin exagerar, a veces le suben 300 pasajeros, pero por Dios. Y los trenes son reliquias, piezas de museo. Existieron los trenes hace años. Nosotros los utilizamos. Nos subimos al chacachaca del tren. Cuando no existía la mafia del transporte, ni la corrupción tan exorbitante que se ve hoy en día en este país y que condenó a sus habitantes
a tener que transportarse forzosamente en los buses de las empresas que manejan a su antojo las voluntades de los políticos a través de aportes para sus campañas a alcaldías, gobernación o presidencias. Aquí donde yo vivo, al paso que vamos, ya no habrá donde poner tanto vehículo automotor, especialmente automóviles. Son millones y millones transitando por autopistas, avenidas, carreteras, calles y carreras. En las llamadas horas pico, el tránsito de automóviles es tan descomunal que produce miedo, ruido y contaminación. Y cuando usted sale de su casa o su trabajo a tomar el camino, las filas de estos automotores, estos automóviles, porque no son buses de transporte masivo, esos automotores en donde solamente viaja el conductor, porque no lleva ni pasajeros, estos automotores son las filas de kilómetros y kilómetros y kilómetros, y millas y millas y millas que dan ganas de llorar. Y ante el desespero, angustia y ansiedad de los choferes o conductores que se desesperan y entonces producen miles de accidentes que convierten esto en una verdadera agonía, en una pesadilla, esta congestión vehicular, porque hay que utilizar horas, horas y horas de espera para llegar a su destino más rápido. Pues llega uno más rápido, caminando o montado en una bicicleta o hasta en un caballo. ¿Y qué dicen sobre esto los organismos gubernamentales encargados de encontrar una solución? Nada de nada. Silencio total. Bla, bla, bla. Palabrería. Y que vamos a hacer un proyecto. Y que vamos a construir una terminal de buses. Y que vamos a hacer un metro. Pero bla, bla, bla. Porque esto dura años, años y años la palabrería. Y nunca se hacen realidad estas promesas. La mafia de los sitios que venden automóviles o motocicletas o que fabrican este tipo de automotores, los tienen maniatados a estos políticos, amordazados, amarrados, no pueden decir ni pío, porque claro, ellos son la mafia del transporte, los que dan los aportes y el dinero para sus campañas políticas. De modo que lo que menos les interesa es que haya buses amplios, completos, terminales de buses, trenes, terminales de trenes, o metros o trenes rápidos para el transporte, repetimos, masivo, masivo de la gente. No, a ellos lo que les interesa es vender, vender y vender automóviles y motocicletas. Así ya no quepan en parqueaderos, en sitios de estacionamiento, en las calles, o en los antejardines, o en los andenes a donde se suben, o mejor dicho, hay casas que ya no se pueden entrar por la puerta porque están llenas de automóviles o motocicletas. Llegará el momento, óigase bien, en que habrá más vehículos que gente en este planeta Tierra. Y la contaminación llegará hasta el máximo, hasta el cielo. Hay casas donde viven, por ejemplo, 7, 8, 9 o 10 personas. Y cada uno tiene su propio vehículo, llámese automóvil o motocicleta. Imagínense entonces dentro de 10 años. Habrá tantos automotores que si los amontonaran, harían una montaña que llegaría a lo más alto y a la más alta cumbre del planeta. Y se saldría hasta de los límites de la Tierra. La mafia del transporte existe. Es lo que no deja ni permite que haya transporte masivo para movilizar la humanidad. Aquí especialmente en este continente americano. Que no hayan buses, metros, ni trenes, ni terminales. Ellos, así de esta manera, se enriquecerán más, más y más al vender más, más y más automóviles o motocicletas, no importándoles para nada la contaminación ni la congestión que tienen los habitantes de este planeta al borde de la locura por tanta congestión y tanta contaminación. De modo que aplausos, felicitaciones para países como España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y demás países del continente europeo
que aunque también tienen mafia del transporte, no es tan poderosa como la mafia del transporte del continente americano, que no deja ni permite que haya transporte masivo para que la gente se movilice a través de metros, trenes y buses. Yo, por mi parte, estoy buscando un caballo para transportarme, como en la época de Jesucristo hace más de 2000 años, porque se llega más rápido hoy en día en un caballo, en un burro, a un destino que a través de el transporte de un automóvil por la congestión de automóviles que existe. Pero no hable más. ¿Qué dice Dios sobre este tema? A través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia, este tema de la mafia del transporte. Leamos. Libro Salmos, capítulo 12, a partir del verso número 1. Salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Libro Eclesiastés capítulo 5, verso número 8. Si opresión de pobres, si perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Libro Levítico, capítulo 19, a partir del verso número 11 hasta el verso número 18. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciente al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano ni en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Libro Proverbios capítulo 14, verso número 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Libro del profeta Zacarías capítulo 7, verso número 8. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y ya para terminar, Epístola de Santiago capítulo número 2, el verso número 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios a través de su santa palabra, las sagradas escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.